cuarentena o de estos tiempos que hemos estado en casa, ¿te acuerdas de algún día que llegaste a casa deseoso de descansar, deseoso de tomar un buen descanso? O que esperabas un fin de semana tal vez para descansar de tus labores. Llegar a casa implicaba para muchos llegar a un lugar de descanso, para muchos. Para algunos otros no tanto, pero para la mayoría nuestra casa o nuestro apartamento era llegar como que a tratar de descansar. Hoy en día, lastimosamente, nuestra casa se ha convertido en la casa en donde más trabajo tenemos. La casa nuestra ya no es el lugar de descanso, es el lugar de trabajo, es el lugar de hacer ejercicio, es el lugar de estudiar, es el lugar de hacer tantas cosas menos de descansar. No sé si te está pasando esto en tu vida, pero a ese punto hemos llegado. Entonces, inclusive nuestra propia casa se ha convertido en el lugar de mucho cansancio. Nos fatigamos mucho, hay mucha fatiga en el corazón de muchas personas, hay mucha fatiga en las familias, hay mucho cansancio en muchas familias. Están cansados tal vez muchos de tanto encierro, están cansados muchos de tanto trabajo, muchos están cansados. Y creo que se hace necesario en este tiempo descansar. ¿Te acuerdas del pasaje que leíamos en esta semana, en Éxodo 33:14? Creo que Moisés estaba experimentando un momento de mucho cansancio y mucha fatiga en su corazón. Al ver que un pueblo al cual Dios había sacado de Israel y de Egipto, y lo había llevado hacia la libertad, un pueblo que había visto las maravillas de Dios, que había visto el poder de Dios y cómo Dios le había sustentado, le había dado de comer, le había guardado. Y ahora bastó solamente un tiempo, un momento, bastaron sencillamente unos días para que su pueblo le diera la espalda a Dios y se hicieran un ídolo y comenzaran a adorar a ese ídolo y a pretender que era ese ídolo el que los llevaría a la tierra prometida. Seguramente que Moisés estaba cansado y fatigado. Aún Dios mismo había dispuesto no seguir con ese pueblo. Moisés intercede y el Señor le da un mensaje a Moisés, porque seguramente estaba fatigado y le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué palabra tan especial, qué palabra de Dios para un hombre tal vez cansado y fatigado. Seguir con un pueblo que había demostrado tanta rebeldía y tanta altivez y tanta soberbia, pero que ahora el Señor le está diciendo: tranquilo, mi presencia va a ir contigo, y no solamente eso, sino que te daré descanso. ¿No quisiera usted hoy comenzar a experimentar también ese descanso? ¿No quisiera usted hoy apropiarse de esta palabra y poder decir: Señor, yo quiero descansar? Creo que es tiempo para descansar. El ser humano, los seres humanos y aún nosotros los cristianos necesitamos entender la importancia del descanso. Pero para poder descansar realmente, para poder encontrar descanso de nuestras duras tareas, de nuestras fatigas, para poder descansar, nosotros lo que tenemos que hacer sencillamente es reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Nadie puede descansar si no tiene un encuentro con Cristo. Es muy difícil que el mundo encuentre reposo y encuentre descanso, porque solo Jesús puede traer descanso. El pueblo de Israel seguramente había experimentado cansancio durante 400 años que estuvo en el cautiverio como esclavos. Ahora llegó el día de la libertad. Dios quería aún ese Dios que se había manifestado a ellos y que le había dado unos principios para que les fuese bien y en la vida, y les había dicho: no tendrán otro Dios, yo soy el único Dios, porque se los había demostrado. Y también les había dicho: hay una forma de adorarme y es en espíritu y en verdad. No necesitan nada más sino creer que yo soy el gran yo soy, al cual me deben adorar. Y ese mismo Dios que se había manifestado y que era el único Dios, ahora había puesto también
su corazón en ellos. Y les había y estaba diciéndoles que Él los haría descansar de todas esas cargas. Por eso el cuarto mandamiento tiene que ver con eso, con que Él da descanso. Él quería que su pueblo, que había trabajado toda la semana, todos los días, sin descanso, ahora experimentara lo que significaba descansar. Por eso les dice que había un día para descansar, que era necesario que ellos entendieran que ahora como pueblo de Dios, que ahora como pueblo, un pueblo santo, Dios se ocupaba de ellos y Dios pensaba en ellos como un pueblo que necesitaba descanso. Estamos viviendo un tiempo en el cual el estrés, la angustia, la ansiedad es sinónimo de un alma fatigada, de un alma angustiada, de un alma que no encuentra reposo ni descanso. Estamos viviendo tiempos en los cuales la gente está expresando con tanta ira, con tanto enojo, su cansancio del alma. Porque no ha parado el hombre de trabajar y de hacer. Y no ha entendido el hombre que es necesario descansar. Que el descanso es parte de esa gracia de Dios para aquellos que creen en Cristo Jesús. Porque solamente los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador entendemos el valor del descanso, como Dios valoró el descanso para su pueblo. Entonces, ese único Dios, ese Dios que demandaba y demanda adoración, ese Dios que les había dado a conocer su nombre como Yahweh, como el Dios poderoso, el gran yo soy, ahora les dice que es necesario que descansen, que es importante descansar. Por eso en Éxodo 20, del verso 8 al 11, usted encuentra el cuarto mandamiento: descansa. El cuarto mandamiento tiene que ver con eso: descansa. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20, 8, 11, dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Bueno, este es un maravilloso regalo de Dios para su pueblo. Creo que este mandamiento, como todos los mandamientos, tenía que ver con su pueblo. Este mandamiento estaba enfocado en el pueblo de Dios. Vemos aquí un regalo de Dios para un pueblo cansado. Es un don de Dios para su pueblo. Es un don de Dios para un pueblo que había venido durante mucho tiempo fatigado, cansado, cargado de tanto trabajo. Ahora el Señor les está diciendo: pues sí, ustedes necesitan descansar. Y habrá un día de reposo. Y habrá un día de descanso para ustedes. Habrá un día en el cual ustedes puedan descansar, porque el mandamiento estaba hecho para el hombre y no el hombre para el mandamiento. A veces pensamos que nosotros estamos hechos para el mandamiento. No, el mandamiento estaba hecho para el hombre, que es muy diferente. El mandamiento tenía que ver con el hombre, no el hombre para el mandamiento. En el pasaje de Marcos 2:27, usted encuentra que es clara la Biblia cuando habla del día de reposo, de ese día de descanso, y el Señor le dice a su pueblo o a nosotros mismos, nos dice en Marcos, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea que el día de reposo es por causa del hombre, o sea, beneficia al hombre. Perdemos el objetivo de este mandamiento cuando nos enfocamos en el mandamiento pensando que el hombre fue hecho para el mandamiento.
pero nos enfocamos realmente cuando entendemos que este mandamiento fue hecho por causa del hombre. O sea que al ver al hombre cansado y fatigado y angustiado, Dios es como si pensara en el hombre y decide darle descanso y quiere que el hombre encuentre reposo, encuentre descanso. Entonces el día de reposo fue hecho para el hombre y no para Dios, sino para el hombre. Al igual que todos los mandamientos tienen que ver con nosotros, con beneficiarnos a nosotros. Cuando Dios nos dice no a algo es porque Dios quiere librarnos del dolor y del sufrimiento. Cuando Dios nos dice no a algo es que nos quiere evitar algo que nos va a dañar, algo que nos va a doler. Y cuando Dios nos dice sí a algo es que Dios quiere que lo disfrutemos. Creo que así debemos ver los mandamientos. Siempre los mandamientos están hechos para nosotros, para que nosotros disfrutemos de ello, para que nosotros no suframos heridas que dañen nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando vemos el día de reposo de esa manera, entonces nuestra visión cambia. Porque nosotros como cristianos entendemos que el día de reposo para nosotros se ha convertido como en ese día mejor que Dios tenía para su pueblo, para su iglesia. ¿Podrías pensar en un día mejor para nosotros? Pues Dios nos ha dado un día mejor para nosotros. En la Biblia encontramos que hay una referencia que tal vez uno pasa por alto, y es que encontramos en la Biblia que hay un pasaje que nos habla del día del Señor. Y no está hablando de la venida del Señor, sino de que hay un día del Señor. Podríamos ver el día de descanso en nuestras vidas, que para nosotros como cristianos es el domingo. Podríamos verlo como día del Señor. El día del Señor es como si hubiese existido como una transformación en ese día de reposo que para el pueblo judío era tan importante, para nosotros como el día del Señor. Sabbat significa reposo. No séptimo día, sino reposo. Y creo que ahí es donde hay que enfocarnos para no entrar en conflicto acerca de si es el sábado o es el domingo. Sencillamente deberíamos de enfocarnos en el centro de este mandamiento, que es el reposo, que es el descanso, que es lo que Dios quería que experimentara. Y entonces se hace necesario que debiéramos entender que es mejor hablar del día del Señor, el día de nuestro Dios. Ahora, si usted quisiera guardar el día de reposo como Dios lo había establecido, si usted quisiera enfocarse en el mandamiento como tal del día de reposo y guardarlo como decía la ley, pues creo que se va a encontrar en graves problemas, porque no es tan fácil, porque no era tan fácil guardar el día de reposo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que si el israelita no guardaba tal como debía de guardar el día de reposo, tenía que morir. Si usted va conmigo a la Biblia en Éxodo 31:15, Éxodo 31:15, dice la palabra de Dios: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Vivir con este principio implica que deberíamos de realmente guardarlo como estaba establecido. Y el que trabajara en el día de reposo, dice la Biblia, ciertamente moriría. La pena por quebrantar el día de reposo era la muerte. Por eso no es tan bueno enfocarnos en el mandamiento como tal, sino más bien en el principio que tiene ese mandamiento, y es el descanso. La muerte era el resultado de quebrantar ese día de reposo. ¿Y sabes qué? La Biblia va un poco más allá. En Éxodo 35:3 habla de algo tan sencillo pero que debería de cumplirse y debería de hacerse. Y dice en Éxodo 35:3: no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. No se podía encender ningún fuego. Lo más elemental, lo más sencillo, el fuego no había que encenderse.
bueno, hoy estuviéramos en serios problemas. No podrías encender un fuego, no podrías encender cualquier aparato que haga que una chispa se encienda. Y estamos rodeados en nuestras casas de muchos aparatos. Tú enciendes el horno microondas, tú enciendes tu carro si quieres salir, entonces ya estás encendiendo un fuego. No podrías cumplirlo realmente. Tendrías que limitarte a no hacer prácticamente nada. O sea que podríamos entender que encender un fuego era prácticamente quebrantar ese día de reposo. Hoy más que nunca lo quebrantaríamos tal cual todos los días. Todo el domingo lo quebrantaríamos. No podríamos realmente cumplirlo tal cual como está establecido. Encender un auto, una estufa, un ventilador, ¿te imaginas? En tierra caliente encender un ventilador ya implicaba encender un fuego. Implica encender un fuego, encender muchos aparatos que de alguna manera al darle inicio comienzan con un fuego, encender el mismo bombillo, la misma luz eléctrica. Estaríamos en serios y graves problemas. Pero déjame decirte algo muy especial y maravilloso que está en la Biblia y que lo pudiéramos entender para hoy descansar. Descansar porque este mandamiento como tal, si nos enfocamos en el mandamiento y no en el descanso, entonces tendríamos graves problemas. Pero dice Colosenses 2, 13 al 17, por favor vaya conmigo a Colosenses 2, 13 y 17 y encontramos realmente un pasaje que nos ayuda a entender todo esto para descansar. Porque de lo contrario, si tendríamos que cumplir todo esto, no descansaríamos porque estaríamos tan enfocados en tratar de no hacer, de no quebrantar, y eso cargaría nuestro corazón. Y dice, versículo 13 al 17 de Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Creo que este pasaje nos ayuda a nosotros a poder entender cómo era nuestra vida antes. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de Dios. Y dice que Dios nos dio vida juntamente con Él y nos perdonó nuestros pecados. Cuando reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros comenzamos una vida nueva. Nuestros pecados fueron perdonados y pasamos a vivir una vida nueva, un nuevo nacimiento. Se nos perdonaron nuestros pecados. Todo decreto y el acta que estaba en contra nuestra fue quitada y fue anulada. Dios consumó una obra perfecta y pagó por nosotros. Jesucristo pagó por nosotros. Jesucristo pagó la deuda por nosotros y nos sacó y nos libertó a una vida nueva, en donde realmente cuando vemos la palabra de Dios para nosotros es una bendición y no es una carga. Sus mandamientos para nosotros ya no son gravosos, porque los mandamientos se han convertido para nosotros en principios de vida que fortalecen nuestras vidas. No en cargas que nos oprimen, sino más bien en principios que podríamos disfrutar al obedecerlos y al ponernos por obra. Por eso me fascina cuando dice que el Señor hizo todo esto por nosotros, nos libertó, nos dio una nueva vida. Por eso en el versículo 16 dice por tanto. O sea, por todo lo anterior, por todo lo que Jesucristo ha hecho por ti, por todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, nadie nos debe juzgar, dice, en cuanto a qué comemos, qué no comemos, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Nadie podría juzgarnos en cuanto a si es el domingo o si es el sábado. Sencillamente para nosotros es el reposo del Señor.
Porque dice la palabra de Dios en el versículo 17, porque todo aquello sencillamente era sombra de lo que ha de venir, sombra de lo que ha de venir. Podríamos decir que todo lo que el Señor le estaba diciendo a Israel, todo su pacto con Israel, su palabra con Israel, sus principios para Israel, el trato que Dios hizo con Israel, el proceso que Dios hizo con Israel, era como una sombra de lo que había de venir. La sombra. Qué interesante es cuando vemos una sombra. La sombra es solo eso, una sombra, la sombra de alguien. La sombra de alguien no es la persona. La sombra dice que ahí hay alguien. Cuando vemos la sombra de alguien, no estamos diciendo esa sombra es esa persona. Lo que decimos, esa sombra nos da idea de que hay una persona allí, ¿cierto? Que hay una persona allí. Tú puedes ir y tratar o has visto o alguna vez jugaste a perseguir alguna sombra. Y la sombra no se puede tocar, no se puede palpar, pero es una sombra. Dice la Biblia que todo aquello que Dios había hecho, ese pacto con su pueblo Israel, era como una sombra de lo que había de venir. Porque vendría algo mejor, algo mucho mejor. La sombra. La sombra no era realmente lo que deberíamos de tener o enfocarnos en la sombra. No te enfocas en la sombra, más bien en lo que ha de venir. Y la Biblia dice, pero el cuerpo es de Cristo. Hablando de como si la sombra fuera la sombra del cuerpo de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Cristo es el propósito. Todo tiene que conducir a Cristo. Cada mandamiento conducía a Cristo. Cada parte del tabernáculo que el Señor le dio a Moisés que construyera tenía que conducir a Cristo. Cristo estaba allí. Cristo el Señor. Cristo, su cuerpo. No podemos pasar por alto el cuerpo de Cristo por detenernos en la sombra. La sombra de lo que había de venir. Porque Cristo es mayor que la sombra. Por eso la Biblia, cuando vamos a Hebreos, dice que en Hebreos que Jesús es mayor que el sábado, mayor que Moisés, mayor que Salomón. Él está por encima de todo. Jesucristo está por encima. Jesucristo es el centro. Por esa razón Jesucristo pudo decir claramente, refiriéndose a Él mismo, refiriéndose a Él, en Mateo 11, 28, 29. Mateo 11, 28, 29 dice claramente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él está aquí presentándose que realmente como el descanso. El día de reposo señalaba a Cristo. Cristo como nuestro mejor descanso, como nuestro mejor reposo. Conocer a Jesús es descansar. Conocer a Cristo es descansar de todas esas obras que nosotros tratamos de hacer para encontrar justificación, salvación por nuestras obras. Descansamos en su obra, descansamos en lo que Él ya hizo. El día de reposo implicaba que Dios descansó de la obra de la creación, de todo lo que había hecho, de su poder creador, y hay un descanso, hay un reposo para nosotros. El reposo que es Cristo es un descansar de que no es por obras, de que no es porque yo soy capaz o de mis capacidades, es por su gracia. Descansamos en su obra perfecta. Descansamos en que Él murió por nosotros en la cruz. Descansamos que fue a la cruz, murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y eso nos da descanso al alma, porque no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Él hizo por mí. Y descanso en eso. Por eso el Señor dice, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. No hay mejor descanso que el que podemos encontrar en Cristo. No hay mejor descanso que el Señor nos puede dar a los que estamos afligidos y cargados. No hay mejor reposo que tú puedas tener
que un encuentro con Cristo Jesús. Y Él es el único que te puede dar descanso a tu vida. Descanso de tus tareas, descanso de tus aflicciones. Y puedes entrar en el reposo. Y dice, lleva mi yugo, es mejor llevar mi yugo. Y es ligero mi yugo. Claro, el yugo de la gracia, el yugo del amor, de la misericordia. Ese es el yugo de Cristo, quien fue a la cruz y murió por nosotros. Y dice que cuando nosotros descansamos en eso, cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros, entonces encontramos descanso para el alma. Y cuando el alma descansa, entonces todo tu ser puede descansar. El hombre necesita descansar, reposar. El hombre necesita entender que solo Cristo le puede dar descanso. Nadie más puede dar descanso a tu corazón. Celebramos el día del Señor nosotros. Cuando nos reunimos los domingos, lo que estamos haciendo es celebrar el día del Señor, el día en que Jesucristo resucitó, y eso nos tiene que dar a nosotros descanso. Porque cuando Cristo resucitó, el hombre tiene que descansar de sus tareas, de sus labores, de sus intentos por justificarse a sí mismo. Porque reconoce que Cristo murió en la cruz y resucitó para darle vida, para darle una vida nueva, una vida con propósito, y eso hace descansar a cualquier persona. Por eso el día del Señor es tan importante para nosotros, porque el día del Señor representa eso, representa nuestro descanso en Él, nuestro descanso en su muerte y en su resurrección. Saber que la obra fue de Él para que nosotros viviéramos, y nos regocijamos y nos alegramos. Y no andamos pendientes de si sí hicimos y no hicimos, sino más bien nos enfocamos en descansar para la gloria de Dios, en honrar su nombre. En Apocalipsis 1:10 encontramos un pasaje que el apóstol Juan escribe y dice de esta manera: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él hace referencia, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pareciera ser que este día del Señor es ese día de reposo y de descanso en el cual estaba Juan. Por eso creo que es mejor llamarlo nosotros el día del Señor. Este es nuestro día del Señor, el día para descansar y reposar. Al parecer los discípulos de Jesús comenzaron también a compartir mucho el primer día de la semana, y comenzaron a compartir y a partir el pan. La Biblia habla muchas veces de aquellos momentos en los cuales ellos se reunían el primer día de la semana, y seguramente para ellos ese es el día del Señor, y quisiéramos verlo mejor así nosotros, que el día del Señor para nosotros es el día de la resurrección de Jesucristo, cuando Cristo resucitó y venció la muerte, venció todo para darnos una vida nueva. La Biblia en Hechos 27 habla del primer día de la semana, que estaban los discípulos reunidos para partir el pan, y Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Está hablando del día del Señor, que ellos estaban reunidos. Podríamos ver en la Biblia que el día del Señor es el día en que estaban ellos reunidos. El día del Señor para nosotros es la consumación de nuestra redención, la consumación de la redención suya, porque cuando Cristo resucitó se consuma nuestra redención. Porque Cristo resucitó está demostrando que el sacrificio fue acepto a Dios, el Padre, fue perfecto, para que ya nosotros descansáramos en ese sacrificio. Y ese día para nosotros por eso es el día de regocijo, de alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Qué importante ver el día del descanso como un momento de recordar lo que el Señor hizo por nosotros, y que ya nosotros descansamos de nuestros intentos de justificarnos y de salvarnos a nosotros mismos, de ser perfectos por nosotros mismos, cuando el único que nos puede perfeccionar es Cristo Jesús. Es Él nuestro reposo.
Por eso vuelvo a decirle, para que nos quede claro en nuestro corazón, el centro de este mandamiento es el descanso, el reposo. Puede ser que tu posición frente al día de reposo sea el de guardar el sábado. Puede ser que seas de aquellos que guardamos el domingo, pero lo que quiero decirte es que el centro es el reposo, es encontrar descanso, es poder descansar en Él, es poder encontrar reposo en Él. Si para ti es el sábado, pues encuentra reposo en Él, pero el sábado no se tiene que convertir como en una carga tuya, en una carga para ti, en un día en donde tienes que hacer tantas cosas, en un día en donde tienes que limitarte de tantas cosas porque estás con temor de hacer o no hacer. Que lo vivas para la gloria del Señor, que descanses en Él, que glorifiques a tu Dios, a nuestro Dios en ese día, y que nosotros como cristianos, que el día del Señor para nosotros es el domingo, podríamos también hacer lo mismo, enfocarnos en el descanso, porque nuestro día de reposo a veces se vuelve en el día de más estrés y de más agotamiento, y de más cansancio, de más discusiones, de más contiendas, de más pleitos, de más disensiones. Y entonces no estamos guardando el día del Señor. Este día seguramente debería convertirse en el día de regocijo, en el día de congregarnos, en el día de reunirnos para alabar y glorificar a Dios, en donde yo realmente decido que mi corazón está agradecido con Dios y está tan agradecido con el Señor que le glorifico y le honro. Que ahora ya no podemos ir a la iglesia física o a una sede, pero podemos conectarnos a tiempo. Podemos estar con la expectativa de glorificar al Señor a través de las canciones, a través de nuestras oraciones. Podemos hacer que este día sea de regocijo con nuestra familia. Podemos compartir con nuestra familia y dejar a un lado tantas labores que tú traes, porque es inconcebible que ahora trabajemos más en casa que antes, porque no podemos entender que nosotros como cristianos estemos cayendo en lo mismo que el mundo está cayendo, en donde hay tanto trabajo que hasta los domingos trabajamos, y hasta los domingos, o si es el sábado para ti, hasta el sábado tienes tanto y tanto y tanto que hacer, cuando deberíamos de reposar, de hacer un alto, una pausa. El mundo habla de pausas activas. Nosotros tenemos que hablar de descanso en el Señor, de descansar en Él, en su palabra, de tener tiempos con Dios, pero también tener tiempos con nuestra familia y poder reposar de todas esas tareas y esas cosas que hacemos diariamente, semanalmente. Es un día para reposar. Apartar el domingo para el Señor, el día para el Señor, no para nosotros sino para el Señor, en donde nosotros glorifiquemos su nombre a través del descanso. Dios se agrada en el descanso nuestro. Dios se goza cuando nosotros estamos descansando. Estamos turbados, cansados de tantas tareas, de tantos quehaceres. Y quisiera que termináramos este tiempo leyendo en el libro de Hebreos capítulo 4 versículos 6 al 10, para que podamos entender que nuestro reposo es Cristo. Y que cuando nos reunimos el domingo lo estamos ratificando. Estamos diciendo que Cristo es mi reposo, que Cristo es mi descanso, y que en Él encuentro que mis fuerzas se renuevan, porque no hay nada mejor que descansar en Él. Dice la palabra de Dios, en la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer. La Nueva Traducción Viviente lo dice así en Hebreos 4, 6, 10. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan
cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Versículo 8, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Usted que me oye y que en este momento nos está viendo, dice la Biblia que el descanso de Dios está disponible para todo aquel que quiera venir a descansar. Entrar en tierra de Canaán, entrar en la tierra de prometida, simbolizaba de alguna manera entrar en un descanso también. Pero la Biblia dice que Josué, al introducir al pueblo de Israel, no logró hacer que ellos descansaran realmente. Era una sombra de lo que había de venir, un mejor descanso. Por eso la Biblia habla de otro descanso más. Y ese descanso es Cristo Jesús. Cuando Cristo vino a la cruz y murió por nosotros y resucitó al tercer día. Ese es nuestro reposo. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, cuando no endurecemos nuestro corazón y podemos decir, este es el día del arrepentimiento. Este es el día para reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Este es el día para entrar en el reposo de Dios. Este es el mejor día para hacer un alto en nuestro camino y poder decirle a Jesús que estamos cansados de hacer tantas cosas, que muchos tal vez se han cansado de intentar una y otra vez en cambiarse a sí mismos y no lo han logrado, que muchos han intentado encontrar esperanza, encontrar la paz en muchas cosas, que muchos hogares están cansados, están a punto de explotar, muchos hijos están a punto de reventar, muchas familias. Pero que hoy el Señor nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como endureció su corazón el pueblo de Israel y no entró en la tierra prometida. Hoy es tiempo de escuchar su palabra. Hoy es tiempo de poderle decir a Jesús, tú eres mi reposo, tú eres el que me da descanso, nadie más me puede dar descanso. Y cada domingo cuando nos reunimos, lo único que hacemos nosotros es agradecerte por haber encontrado el mejor reposo, el mejor descanso. Venid a mí, dijo el Señor, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él promete hacerte descansar de todas tus labores, de todas tus tareas, de todas tus angustias, porque no se trata del día, sino del descanso que podemos tener en Jesús. Créele a Jesucristo. Él es tu reposo. Llevad mi yugo, dijo el Señor, porque mi carga es ligera y hallaréis descanso para vuestra alma.